oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Varda Fishbane para seguir recorriendo esta entrega sobre el Bund, sobre el partido político y movimiento y sindicato que tanta presencia tuvo, especialmente en la primera mitad del siglo XX, aquí en esta sección Yiddishkeit, el renacer de las instituciones judías. ¿Qué tal, Varda? Hola, Jorge. Hola a los oyentes de Radio Sefarad. Sí, porque el Bund da mucho, para mucho más que lo que hemos hablado hace algunas semanas. En nuestra emisión anterior hemos dicho que hizo grandes aportaciones a la cultura y la educación y, por supuesto, al bienestar social de los judíos más desfavorecidos en las sociedades de varios países de Europa del Este, sobre todo cuando tras la Primera Guerra Mundial se independizaron del Imperio Ruso. Además de eso, merece mención aparte la preocupación por las mujeres y por la conciliación de la mujer trabajadora y madre a la vez, además de la paridad e igualdad con las que se las consideraba. Lo que asombra por la actualidad de esta concepción, cuando incluso hoy en muchos países no está resuelto este tema. En los dos últimos decenios del siglo XIX se habían ido incorporando al mercado de trabajo un número cada vez mayor de trabajadoras judías. El Bund reivindicó desde el primer momento de su creación la igualdad de las mujeres trabajadoras, como también en el ámbito de la sociedad en general. Así nació en Polonia, con el auspicio del Bund, la Jüdische Arbeiterfrauenorganisation, o JAF por sus siglas en yiddish, la Organización de Mujeres Trabajadoras Judías, en los inicios de la década de 1920. Por supuesto que esta sección trató, propuso y llevó adelante aspectos muy importantes con los que tenemos una inmensa deuda. Por citar algunos ejemplos decisivos para la mujer trabajadora y que son de interés incluso en la actualidad, citaremos la planificación familiar, la crianza de los hijos y su compatibilización con el trabajo fuera del hogar, las relaciones familiares, el manejo de los presupuestos domésticos y otros por el estilo. Desde el momento de su nacimiento, en 1930, la JAF fundó una red de guarderías para los hijos de las mujeres trabajadoras con plazas para 450 niños. Al ser el Bund una organización de igualdad entre hombres y mujeres, lo que se profundizó en el siglo XX, generó, entre otras actividades, que ellas se hicieran cargo de la importante labor de educación dirigida a mujeres, pero también de la educación de los niños y jóvenes en los valores bundistas. El partido Bund tuvo asimismo entre sus empeños ofrecer un marco de pertenencia a los más jóvenes. Así fue creado el Sozialistischer Kinderverband, SKIF, la Unión de Niños Socialistas, y la organización juvenil Zukunft, el futuro. Las organizaciones juveniles del Bund, hacia el año 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, contaban con unos 12.000 miembros pertenecientes a 200 sucursales en toda Polonia. Las actividades incluían algunas similares a las de los Scouts, eventos y competiciones deportivas, junto a formación política. Así, Zukunft dotó a miles de jóvenes judíos de una formación y muchos de ellos tomaron luego puestos de liderazgo y responsabilidades que en tiempos de guerra serían muy útiles para sobrevivir lo máximo posible y a su vez formaron a otros jóvenes, como sucedió en guetos y campos mientras se pudo. En un periodo en que los valores tradicionales se ponían en cuestión desde dentro de la judaidad y desde fuera, con la difícil situación que debía afrontarse por el antisemitismo y la depresión económica, y ahora ya hemos retrocedido un poco a la crisis del año 1929 que siguió dejándose sentir, el Bund proporcionó a sus integrantes un sentimiento de pertenencia al pueblo judío y un lugar en el ámbito universal. En el año 1926 había sido creado un club deportivo proletario llamado Morgenstern, la estrella de la mañana, que reforzó al partido. Bajo este paraguas se celebraron encuentros de fútbol, boxeo y atletismo. Morgenstern, a su vez, pertenecía a la Conferencia de Instituciones Deportivas vinculadas a diversos partidos socialistas europeos. Su propósito no era de índole competitiva,
sino que su ideario era sumar e integrar la educación física y deportiva a los programas de educación para los integrantes adolescentes y jóvenes. Morgenstern era solamente una de las secciones donde encontraban su manera de expresar su vocación como parte del Bund. La organización fue el más importante sostén del proyecto educativo conocido como Zentrale Jüdische Schulorganisatie o Organización Central de la Escuela Judía, ZISHO por sus siglas en lengua yiddish. Esta importante herramienta de formación tenía instalaciones en más de 100 comunidades judías, y aunque el Bund fue la más importante organización política en apoyar este proyecto, también tenía la colaboración del ala izquierda de Poalei Zion. Por supuesto y coherente con su ideario, la instrucción que impartían en sus escuelas era en yiddish, su orientación era laica y socialista. En los inicios del decenio de 1920, la institución tenía 30 jardines de infancia y 69 escuelas. Hacia el final de dicha década, en el bienio 1928-1929, ya había 46 jardines de infancia, 114 escuelas primarias, 52 escuelas nocturnas para adultos, 3 institutos de enseñanza secundaria y un seminario para la formación de maestros. Más de 24.000 estudiantes asistieron a las instituciones de enseñanza de esta red. El Bund también tuvo una intensa participación en la prensa judía de Rusia y Polonia. Hasta el año 1917, la mayoría de las revistas y periódicos judíos, tanto en lengua rusa como en yiddish, estaban prohibidas, pero a finales del siglo XIX, en 1896, Vladimir Kosovsky comenzó a publicar Der Jüdischer Arbeiter, el trabajador judío, en Vilna. En Polonia, cuando se independizó del imperio tras la Primera Guerra Mundial, el Bund dedicó muchos esfuerzos a publicar una gran cantidad de diversos medios escritos en todo el país. Dichas publicaciones contenían notas sobre política y cultura sobre todo, pero también incluían temas populares como los deportes, algunos eran revistas especialmente destinadas a la juventud. El periódico más destacado del Bund se llamaba Volkszeitung, o Diario del Pueblo, editado desde 1920 hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En la década de 1930 contenía secciones que también se dirigían a la mujer trabajadora. A la vez que también el Bund editaba un periódico en polaco, el Głos Bundu, y su edición cubrió el mismo periodo que la publicación anteriormente mencionada. Como ya hemos dicho, el Bund también construyó el sanatorio Vladimir Medem, lo que ocurrió en el año 1926, que si bien fue fundado al principio para atender niños, como hemos dicho, en riesgo de enfermar de tuberculosis, rápidamente la cobertura incluyó otras enfermedades, otros niños enfermos. Ellos mismos, los niños, autogestionaban por su cuenta las actividades sociales y culturales que se desarrollaban en el sanatorio. En verano, su número aumentaba y llegó a ser de unos 350 niños en el sanatorio. Mediada la década de 1930, el Bund era el partido judío más importante de Polonia. En el año 1936 encabezó el combate contra el antisemitismo cuando, a raíz del pogromo de Pryzhyk, la organización convocó una huelga general para protestar ante las diversas manifestaciones antijudías en todo el país. La respuesta fue masiva y sumó el apoyo de diversos círculos e instituciones judías que no siempre estaban de acuerdo con las ideas del Bund, como por ejemplo los grupos sionistas o religiosos, pero que en este caso se sumaron. También se contó con un importante apoyo del sindicalismo polaco. Aunque diversos gobiernos de la zona de residencia Opale consideraban ilegales muchas actividades bundistas, esta organización nunca aprobó ni recurrió al terrorismo. Durante los terribles pogromos sucedidos entre 1903 y 1906, destacó porque sus organizaciones de autodefensa antes mencionadas salvaron muchas vidas. Por entonces ya tenía 34.000 integrantes, miembros socios, repartidos en 274 ramas, lo que lo situaba como el partido judío mayor y con más cobertura de toda Europa del Este. En el año revolucionario de 1905, su convocatoria a manifestarse obtuvo una respuesta
positiva de miles de obreros y estudiantes judíos. Eso generó una gran confianza en que el Bund sería en el futuro un partido de relevancia nacional. En la revolución de 1917, la rama rusa del Bund, sobre todo los militantes Moshe Rafes y Heinrich Herrlich, fueron actores clave para el cumplimiento de los objetivos revolucionarios. Fueron los verdaderos artífices en vincular a los partidos liberales con el movimiento marxista, aunque otros miembros de la organización también tenían puestos relevantes como activistas mencheviques. Pero no todo fue un camino llano. Se fraguó una división interna entre quienes querían seguir siendo socialdemócratas y quienes proponían integrarse en el bolchevismo. Así, muchos importantes líderes se unieron a esta última opción política en 1921, entre ellos Esther Frumkin, seudónimo utilizado por Chaim Malke Lifshitz, que se convirtió en una lideresa destacada de la Sextia, la sección judía del Partido Comunista. Llegó a tener el cargo de vicerrectora de la Universidad Comunista de las Minorías Nacionales de Occidente, y hasta el año 1926 confió en que la revolución preservaría al pueblo judío y a su cultura. Pero en los años siguientes su confianza fue mermando, y cuando la despidieron de su puesto de directora del Instituto de Lenguas Extranjeras en Moscú, como paso previo a su condena a 8 años de prisión en un campo en Karaganda en 1938, comprendió su ingenuidad. Finalmente fue asesinada durante las purgas de Stalin. Huyendo de ellas, de las purgas, otros militantes del Bund emigraron a Polonia o Estados Unidos. El Bund Nacional Polaco pasó a ser un partido legal independiente y profundizó su ideario. Aunque desde sus inicios era opuesto al sionismo, considerando que éste solamente servía a la burguesía judía, tras la Declaración Balfour de 1917, enarboló la bandera de custodio de la cultura yiddish laica. El sionismo le parecía ilusorio. Un hogar judío en Palestina estaba lejos de sus objetivos y fomentar la cultura en hebreo en Europa del Este tampoco estaba entre sus consideraciones. Su crecimiento en Polonia continuó, elección tras elección, y de hecho logró en algún momento tener 160 representantes en diversos pueblos y ciudades en sus gobiernos municipales. En Varsovia o en Lodz los votó el 20% de los habitantes judíos. Pero eso no duró mucho. Nunca consiguió llegar al Parlamento polaco. Cuando se celebraban estas elecciones, el Bund no obtenía ningún escaño en ese Parlamento. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Bund creó una red clandestina para hacer actividades educativas y políticas destinadas a adolescentes y jóvenes en el gueto de Varsovia. Tenía contacto fluido con la resistencia polaca, como también con importantes figuras políticas de Occidente, al igual que con el gobierno polaco exiliado en Londres. El bundismo ya sabía de buena fuente a principios del año 1942 que en Polonia y Lituania se estaba produciendo el genocidio de los judíos europeos. Un prolijo informe del activista Leon Feiner, principal enlace del Bund con la resistencia polaca, fue enviado a Londres en mayo de 1942, y ese fue el primero de varios informes que se hicieron llegar a este gobierno polaco en el exilio, a líderes británicos y de Estados Unidos sobre lo que estaba ocurriendo en guetos y campos de exterminio. La mayoría de los miembros del Comité Central del Bund se marcharon a Estados Unidos en 1941 y Nueva York pasó a ser el núcleo de su actividad política. Mantuvo fructíferas relaciones con organizaciones obreras judías allí y consiguió recaudar dinero para salvar a quienes no podían salir de Polonia o de la Unión Soviética. Un enviado del Bund, Shmuel o Arthur Ziegelboim, fue enviado desde Nueva York a Londres también en el año 1942 para representar a esta organización ante el Consejo Nacional del Gobierno polaco en el exilio. Al comprender que su partido no era escuchado, pese a tener información diversos gobiernos aliados sobre la Shoah, Ziegelboim se suicidó como protesta en 1943. También fue dramático para el Bund que dos importantes líderes polacos del Bund de entreguerras murieran en una prisión soviética, Heinrich Ehrlich y Viktor Alter. El primero se suicidó y al segundo lo ejecutaron.
El Bund continuó su labor hasta el año 1949 en Europa del Este, sobre todo en Polonia, hasta que el país adoptó la política represiva de Stalin. De modo que después de 50 años de actividad y muchos seguidores, lo aniquilaron y desapareció de la comunidad judía como opción política y social. Y con ello desaparecieron las actividades culturales que había promovido en Varsovia, Lodz, Białystok, Minsk y Vilna. Pero aún continuó y continúa su importante herencia y sus valores fuera de la Europa del Este y de lo que fuera el Imperio Ruso y la Unión Soviética. Tomando como ejemplo una geografía tan lejana como el Cono Sur, pondremos como ejemplo a Argentina, donde una gran parte del ideario del Bund, sobre todo de tipo cultural, viajó junto a los miles de inmigrantes judíos que recalaron en ese país. Corría el año 1937 cuando los antiguos integrantes del Bund europeo fundaron el Yiddischer Kulturverband, Asociación Cultural Judía, conocida por sus siglas IKUF. También la Biblioteca Max Nordau y el Centro Literario Israelita de la ciudad de La Plata. En Córdoba, la capital de la provincia del mismo nombre, se fundó el Colegio Shklovsky, con el ideario del Bund, y otras instituciones relevantes. Entre los mayores logros del Bund se encuentra la creación del Yiddischer Wissenschaftlicher Institut, el Instituto Judío de Investigaciones, o IVO, por sus siglas, y uno de los hitos del teatro judío argentino, el IFT de Buenos Aires. FICHA, siglas de la Federación de Instituciones Culturales Hebreas de la Argentina, es asimismo una importante creación del Bund. Y bien, dos palabras acerca de Esther Frumkin, nacida en Minsk en el año 1880 como Malkehaye Lifshitz, militante del Bund y más tarde miembro de la Yevsetskaya Silla, rama judía del Partido Comunista Soviético. Gran defensora del Yiddish, editó varias publicaciones para el Bund. En los años de la década de 1920 en Moscú, editó el periódico en Yiddish de esta rama judía del Partido Comunista y lo llamó Der Emes, la verdad. Publicó en Yiddish una biografía de Lenin y editó varias obras de este dirigente. Estuvo presa varias veces entre 1905 y 1917. También fue enviada a Siberia, de donde huyó. Murió el 8 de junio de 1943 en un campo de Kazajstán, donde fue internada a raíz de las purgas de 1936-1938. En 1956 fue rehabilitada. El Bund no la menciona en su colección sobre memorias de activistas, quizás por lo controvertido de su figura entre el Partido Comunista y el propio Bund. Naomi Shefferd escribió sobre ella que, abro comillas, ninguna mujer fue más admirada o odiada por los judíos durante la primera fase del gobierno soviético. Ninguna mujer en Europa del Este alcanzó tal estatura en la política judía. Cierra comillas. Y bien, con esto sí, Jorge, terminamos con el relato acerca de tan importante organización político-sindical como fue el Bund.